Empezamos la parte 12. En este vídeo vamos a ver cómo crear una plantilla. Nos dirigiremos a la pestaña Plantillas. Por defecto accedemos a Mis plantillas y tenemos que clicar en la parte superior derecha el botón de Crear plantilla. Accedemos a la pestaña Nueva plantilla y aquí es donde configuraremos la plantilla que vamos a crear. Crearemos una plantilla para poder controlar mejor el mantenimiento de las máquinas de nuestro taller. Introducimos el nombre de la plantilla, la descripción la podemos dejar en blanco y introduciremos el sector, la sección significa tipo de trabajo, en este caso no lo tenemos, lo podemos crear, introduciremos el nombre, no es obligatorio introducir una imagen y creamos la sección. La categoría y la subcategoría las utilizamos para poder filtrar mejor las plantillas. En este caso pondremos maquinaria como categoría y la subcategoría la dejaremos en blanco, ya que es una plantilla muy sencilla. Lo mismo realizaremos con el tipo de componente, que esto lo explicaremos más con detalle cuando ya realicemos plantillas más complejas. Y por último, tenemos como obligatorio introducir una imagen de la plantilla. También vemos los accesos de publicar en tienda, que los dejaremos de momento sin activar. Y clicaremos en Crear plantilla. Cuando abrimos una plantilla, por defecto nos aparece en la pantalla vista. Para crear la plantilla accederemos siempre desde el botón superior Editar. Antes de empezar a crear una plantilla es importante tener muy claro cómo la vamos a ir agrupando, qué productos vamos a introducir y qué variaciones iremos incluyendo a cada producto. Una vez lo tenemos claro, empezamos a crear el primer producto. Clicamos en el más para introducir el nombre del producto y podemos añadir una imagen. Las imágenes van por preferencia. La primera imagen a mostrarse siempre será la de la variación. Si la variación no tiene imagen, se enseñará la del producto. Y si el producto no tiene imagen, se enseñará la de la plantilla. Una vez tenemos el producto creado, creamos la variación clicando en el más. Se nos abre una modal para crear la variación. Introduciremos el nombre, una descripción que es opcional, y podemos incluir también una imagen. Debajo de la imagen vemos que también podemos incluir subvariaciones. En este caso, que hacemos mantenimiento, vamos a crear una subvariación de semanal y otra subvariación de mensual. Y clicaremos en crear la variación. Abrimos nuevamente la variación para indicar qué subvariaciones queremos incluir en esta variación. Las subvariaciones las utilizamos para poder diferenciar las variaciones en diferentes tipos de colocación, en este caso sería en diferentes periodos de tiempo. También tenemos que resaltar de que las subvariaciones siempre aparecen por sección. Cada vez que creamos una plantilla en una sección específica, nos aparecerán todas las subvariaciones que hemos creado anteriormente. Bien, ahora ya hemos creado el producto, la variación y la subvariación. Ahora daremos un nombre al producto, a la variación y a la subvariación. De esta manera es mucho más entendible la plantilla. También lo que vamos a realizar es entrar nuevamente a la variación y añadir una imagen del producto en concreto. En este caso vamos a introducir la imagen de la maquinaria que tenemos que realizar el mantenimiento. Bueno, ya tenemos configurado el producto de la plantilla. Ahora nos fijamos en los tres botones que tenemos en la parte inferior, que serían para configurar el producto. Podemos añadir componentes, añadir kits y añadir notas. Empezaremos por las notas. Aquí podemos añadir texto explicando qué vamos a realizar y enlaces de interés. Si vamos a la pantalla vista para ver cómo se verían las notas, vemos que siempre se ven debajo de la configuración del producto y encima de los componentes. Es muy útil para tener siempre la información detallada de cada producto. Y ahora ya es el turno de empezar a añadir componentes. Tenemos que clicar al botón Añadir componentes, se nos abre una modal y nos aparece un buscador para poder encontrar el componente si ya está creado. Si no está creado, se ampliará esta modal para que lo podamos crear. Podemos seleccionar una imagen del componente, la unidad de medida del componente. Podemos marcar si es un componente relevante, que explicaremos más tarde para qué se utilizan los componentes relevantes, y agruparemos el componente en tipos de componentes o categorías. En caso que no tengamos el tipo de componente que deseamos, lo podremos agregar. Aquí es muy importante la clasificación del tipo de componente porque lo agruparemos si es un producto o es mano de obra.
Para finalizar el tipo de componente podremos agregar también una imagen y crearemos el nuevo tipo de componente. Lo seleccionaremos y crearemos el nuevo componente. Ahora ya se nos abre una modal para poder configurar el componente. Recordemos que un componente está compuesto por productos, variaciones y materiales. También tenemos que decidir en el componente que estamos entrando si es obligatorio para poder dar el precio del producto de la plantilla. O lo podemos dejar como opcional marcado y si después lo queremos desmarcar, que podamos, o lo dejaremos como opcional y lo podremos añadir después al crear el proyecto. Añadiremos la cantidad necesaria y crearemos o guardaremos el componente. Ahora ya hemos visto cómo se añade un componente. Añadiremos todos los componentes para finalizar totalmente el producto. Tenemos que tener en cuenta que lo que queremos es que nos calcule el precio y el coste de la mano de obra. Teniendo en cuenta estos dos criterios, finalizaremos el producto. También tendremos en cuenta los productos opcionales que pueden hacer falta para la plantilla. Una vez finalizamos la introducción de componentes, cambiaremos de variación o de subvariación. Veremos que nos aparece la plantilla en blanco y introduciremos nuevamente los componentes. Si vemos que un grupo de componentes se puede ir repitiendo en diferentes productos, lo que vamos a realizar es crear kits. De esta manera ya se cargarán todos los componentes que hacen falta para realizar ese kit o trabajo. La creación de kits ya la veremos en propios vídeos que realizaremos plantillas un poco ya más complicadas. Bien, ya hemos finalizado la introducción de componentes y ahora vamos a ver a la pantalla vista qué tal veríamos nuestra plantilla. Recordemos que la pantalla vista la utilizamos como vista del cliente, donde ya tenemos todos los productos introducidos y el margen aplicado. Para introducir nuestros precios de coste lo vamos a realizar desde la pantalla Editar. Solo tenemos que seleccionar la casilla y introducir el precio. Este precio ya se queda guardado para próximas ocasiones que utilicemos el mismo componente. Ahora vamos a la pantalla Empresas, donde podremos configurar proveedores y fabricantes. Por defecto, la plataforma selecciona a nuestra empresa como el proveedor y el fabricante de los productos. Para agregar proveedores y fabricantes lo tenemos que realizar desde el botón Añadir y recordemos que el precio siempre lo pone el proveedor, por lo que podemos encontrar un fabricante con diferentes precios dependiendo del proveedor. Si queremos nosotros vender productos de un fabricante, lo que tendríamos que hacer es marcar al fabricante por defecto y a nuestra empresa como proveedor por defecto. Si regresamos a la pantalla vista, ya veríamos todos los productos con sus precios y en la parte final nos podemos dar cuenta que hay un icono de color naranja. Esto nos indica que no hay márgenes aplicados. Tenemos que volver a la pantalla Empresa y aplicar el margen que nosotros deseamos. En este caso es una plantilla de mantenimiento y el cliente seremos nosotros. Por lo tanto, no haría falta aplicar un margen. Si queremos aplicar un pequeño margen para verlo, podemos ver que ya se nos va el icono de la pantalla vista. También podemos ver en la pantalla vista que también se han incrementado el pequeño margen que hemos aplicado. En este caso, como no queremos margen, volveremos a la pantalla Empresa y dejaremos el margen a 0. Ahora comentaremos en la pantalla Configuración el apartado de publicar las plantillas. La plantilla, al configurarla, la realizamos en modo privado, pero si la queremos compartir la podemos publicar en la tienda. Lo podemos hacer de dos modos, o gratuitamente o de pago. También podríamos añadir un periodo de prueba para que la puedan usar los usuarios. Las dos siguientes pestañas no las comentaremos hasta que ya creemos plantillas más avanzadas. Podemos ver que las plantillas son útiles cuando tenemos un trabajo que lo vamos repitiendo y podemos crear plantillas en diferentes ámbitos del trabajo, sean o no sean de carpintería. Por ejemplo,
Hay plantillas creadas ya de recetas de cocina, o también podríamos crear plantillas de configuración de un ordenador, o en caso de ser algún proveedor, lo que podríamos crear es un producto que nosotros vendemos y así ya le facilitamos el trabajo al carpintero. En el próximo vídeo veremos cómo aplicar esta plantilla a un proyecto, pero esto ya será en la parte 13.